Continuamos nuestro resumen internacional en una semana en la que la líder de la extrema derecha de Francia, Marine Le Pen, fue condenada a prisión por la justicia de su país. La pena será de 4 años de prisión, 2 de ellos en suspenso, y quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos por 5 años, mientras que el partido tendrá que pagar 2 millones de euros de multa. El Tribunal de París afirmó que se había creado un sistema para que 9 eurodiputados y 12 asistentes del partido firmaran contratos ficticios, por lo que todos ellos también fueron inhabilitados. Y antes de conocerse el veredicto, la líder derechista abandonó la sala en dirección a la sede de su partido, afirmando que era increíble lo que había sucedido y que estaba claro que el único objetivo era impedirle ser la candidata de su grupo en las elecciones presidenciales, aunque podría haber sido peor, ya que cumplirá la pena con brazalete electrónico y la fiscalía había pedido 5 años de cárcel y 300.000 euros de multa. De cualquier forma, fue un duro golpe para el partido, que era considerado por muchos como el favorito de cara a las elecciones del 2027. Y ahora la candidatura quedaría en manos de Jordan Bardella, la joven estrella del partido, pero que no tiene tanto peso como Le Pen. Bardella reaccionó afirmando que la democracia francesa estaba siendo ejecutada e incluso hubo reacciones internacionales, como la del mandatario húngaro Viktor Orbán, que le mostró su apoyo a Le Pen, mientras que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que cada vez más capitales europeas violaban las normas democráticas. La líder ultraderechista Marine Le Pen no podrá presentarse a la elección presidencial de Francia en 2027. La justicia le impuso 5 años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, que se aplicaría incluso en caso de recurso, y 4 de prisión, aunque solo la obliga a cumplir 2 a domicilio y con pulsera electrónica. Tras conversar brevemente con su abogado, la líder parlamentaria de Agrupación Nacional abandonó el tribunal sin esperar las penas. Según indicó el abogado de Le Pen, la líder ultraderechista recurrirá a la condena. La justicia procesó entre septiembre y noviembre a Marine Le Pen, a su partido y a otras 24 personas por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016. Según la investigación, el partido puso en marcha, de forma concertada y deliberada, un sistema de malversación de los 21.000 euros al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios. Pero el tribunal consideró que en realidad trabajaron para el partido Frente Nacional, rebautizado Agrupación Nacional en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero con esta práctica prohibida por la legislación europea. Todas las miradas estaban puestas en la decisión del Tribunal Correccional de París, cuando la política de 56 años es una de las favoritas para la próxima presidencial, a la que ya no podrá presentarse el centro-derechista Emmanuel Macron. También Donald Trump afirmó que lo que ocurría en Francia era muy parecido a lo que habían intentado hacer con él en Estados Unidos, persiguiéndolo judicialmente para evitar que se presentara a las elecciones o que las ganara, algo en lo que estuvo de acuerdo también el magnate Elon Musk. Le Pen llamó a una movilización popular y pacífica, asegurando que si les habían lanzado esa bomba nuclear era porque estaban a punto de ganar las elecciones, al tiempo que adelantó que apelaría el fallo. Pero en Turquía la tensión es todavía mayor, después del arresto del principal opositor Ekrem İmamoğlu, que fue acusado de corrupción y de tener vínculos con la guerrilla kurda del PKK, considerada terrorista por Turquía. El gobierno de Recep Erdogan prohibió las manifestaciones, calificándolas de terrorismo callejero, y las masivas protestas lideradas por estudiantes terminaron en miles de arrestos, incluyendo los periodistas que cubrían los hechos y muchos que se limitaron a publicar en redes sociales, lo que generó una fuerte condena internacional. Pero lo que provocó alarma fue que el presidente del Colegio de Abogacía de Esmirna, Sefa Yilmaz, denunció que había señales visibles de agresión y uso de la fuerza en los estudiantes detenidos y que se había informado de torturas y malos tratos, por lo que presentarían una denuncia penal contra los responsables. A su vez, el líder del Partido Republicano del Pueblo, al que pertenece İmamoğlu, Özgür Özel, afirmó que los jóvenes no se someterían al miedo ni se quedarían callados, lo que había quedado demostrado con la convocatoria de más de 2 millones de personas en las manifestaciones del pasado fin de semana.
Centenares de miles de personas protestaron de nuevo el sábado en Estambul para denunciar el arresto de Ekrem İmamoğlu, alcalde de la ciudad y principal opositor al presidente de Turquía. Desde primera hora, ferries fletados por el Partido Republicano del Pueblo al que pertenece İmamoğlu cruzaron el estrecho del Bósforo en Estambul, trayendo los participantes. Pese a la represión continuada contra los manifestantes, la multitud se reunió en el lado asiático de Estambul para responder al llamado de la formación. Erdogan ha sido atrapado con las manos en la masa y los jóvenes de este país han demostrado a todos y a toda Turquía que no se someterán al miedo, no se arrodillarán ante la opresión, no guardarán silencio. La represión de las protestas ha provocado arrestos de manifestantes, periodistas y abogados, en algunos casos en sus casas de madrugada. Más de 2.000 personas han sido arrestadas y 260 encarceladas, según los últimos datos oficiales publicados el jueves. Desde el pasado lunes, las manifestaciones ya no se convocan ante el Ayuntamiento de Estambul. El partido CHP estimó una participación de 2,2 millones de personas en la manifestación del sábado. La esposa, la madre y los 2 hijos de Ekrem İmamoğlu también se unieron a la multitudinaria movilización. La manifestación de este sábado coincide con el fin de semana largo de Eid al-Fitr, que el domingo marca el final del Ramadán, con muchas personas fuera de la ciudad. Mientras tanto, las labores de rescate continuaban en Birmania tras el terremoto de 7,7 grados que se sintió sobre todo al noroeste del país y que habría dejado cerca de 3.000 muertos y otros tantos miles de heridos, en medio de la destrucción masiva de ciudades como Mandalay y Sagaing. A su vez, Naciones Unidas exigió garantizar el acceso sin trabas al despliegue del personal humanitario y la distribución de la ayuda internacional, después de que el relator del organismo para el país, Tom Andrews, acusara al jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, mandatario de facto desde el golpe de Estado del 2021, de utilizar la ayuda como arma. Asimismo, se advirtió que los hospitales estaban desbordados y que las vías de comunicación se habían visto interrumpidas, mientras miles de personas dormían a la intemperie, ya que no se aseguraba que sus hogares resistieran las réplicas. Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional, que resiste a la junta militar y que controla varias regiones, anunció una tregua de 2 semanas con las autoridades de facto, tendiente a facilitar las tareas de rescate, aunque advirtió que seguirían usando la fuerza en acciones defensivas ante los ataques del gobierno militar, que continuó bombardeando zonas civiles controladas por la oposición, lo que fue calificado por Naciones Unidas como indignante. Mientras tanto, en Estados Unidos se denunció que la catástrofe dejó en evidencia las consecuencias de la política de América Primero, ya que Washington dejó el envío de la ayuda humanitaria y de equipos de rescate en manos de Rusia y sobre todo de China, que envió 100 trabajadores, 6 perros, drones y detectores sísmicos. El balance de personas fallecidas por el terremoto en Birmania subió a más de 2.000 el lunes, mientras que las esperanzas de encontrar sobrevivientes se diluyen 3 días después del sismo que se sintió hasta en la vecina Tailandia. Las autoridades birmanas declararon una semana de luto nacional. Sus banderas ondearán a media asta. A pesar de la movilización de la comunidad internacional para acudir en ayuda a ese país diezmado por la guerra civil, los expertos temen que la cifra de muertos siga en aumento. Además, ya se han confirmado más de 3.900 heridos y cerca de 300 personas siguen desaparecidas tras el terremoto de 7,7 grados. Los esfuerzos de rescate bajaron la intensidad en Mandalay en medio de condiciones difíciles y con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, que aceleran la descomposición de cuerpos, lo que podría complicar su identificación. Cada vez más equipos de rescate y bienes escasos están llegando a Birmania, un país de por sí sumido en una guerra civil. Muchas de las zonas más afectadas no están bajo el control de la gobernante junta militar. Tras el terremoto, las fuerzas gubernamentales han sido acusadas de bombardear el norte del país y de bloquear la entrada de ayuda a la región de Sagaing.
Los grupos revolucionarios querían acudir a ayudar a los civiles, pero no pudieron. El principal movimiento rebelde, conocido como Gobierno de Unidad Nacional, anunció un alto el fuego unilateral parcial de 2 semanas para favorecer las labores de rescate. En otro orden, la tensión sigue aumentando entre Estados Unidos e Irán, después de que Donald Trump amenazara con llevar a cabo bombardeos como nunca antes se ha visto, si las autoridades persas no aceptaban sus exigencias para un nuevo acuerdo nuclear. Además, dijo que estaba evaluando imponer aranceles secundarios como hizo en su primer gobierno. El mandatario norteamericano pronunció las nuevas amenazas después de que Teherán se negara a mantener conversaciones directas con Washington, aunque dijo que funcionarios de ambos países ya estaban abordando la cuestión. Y más tarde, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, respondió que si bien no consideraban muy probable un ataque desde el exterior, en caso de producirse, habría un fuerte contraataque. Estados Unidos viene denunciando que Irán enriquece uranio muy por encima de lo que necesitaría en un programa de energía atómica civil, lo que considera como prueba de que estarían queriendo producir un arma nuclear, algo que siempre fue negado por Teherán. No obstante, el asesor presidencial iraní y ex negociador del acuerdo nuclear, Ali Larijani, dijo que en caso de ataque en su contra, podrían verse obligados a desarrollar armas nucleares, incluso contra su voluntad, ya que el pueblo presionaría, asegurando que sería imprescindible para garantizar la seguridad nacional. Por último, sostuvo que Israel estaba exagerando la situación, intentando arrastrar a Estados Unidos a un conflicto directo contra ellos, porque sabían que no podrían afrontar solos una guerra contra Irán. De cualquier forma, el presidente Masoud Pezeshkian dijo que estaba abierto a iniciar negociaciones con Washington de forma indirecta. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, prometió una respuesta firme en caso de ataque a su país tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. En una entrevista en el canal NBC el domingo, el presidente de Estados Unidos declaró que habrá bombardeos en Irán si no se llega a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Amenazan con hacer daño, por supuesto. Si se llevan a cabo, no estamos seguros de que ocurran. No creemos que sea muy probable que se realicen desde el exterior, pero si se lleva a cabo, sin duda recibirán un fuerte contraataque. Los países occidentales acusan desde hace décadas a Irán de querer dotarse de armas nucleares, algo que el país rechaza, asegurando que su programa solo tiene objetivos civiles. En 2018, durante su primer mandato como presidente, Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo histórico sobre el programa nuclear iraní y volvió a imponer sanciones al país. Ese acuerdo, sellado en 2015 entre Teherán y las potencias occidentales, obligaba a Irán a limitar su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas. Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 1980. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha dicho estar abierto al diálogo con Teherán y mandó una carta a los dirigentes iraníes. Irán indicó el jueves que había respondido a la misiva del presidente estadounidense, aunque sin revelar el contenido. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, finalmente visitó Groenlandia después de que el anuncio de su viaje provocara la indignación del gobierno autónomo de la isla, que pertenece a Dinamarca, mientras que Donald Trump afirmaba que se tienen que apoderar del territorio por razones de seguridad nacional y que lo iban a terminar haciendo de una manera u otra. En un primer momento se había anunciado la visita de su esposa, Ouja Vance, y su agenda incluía la asistencia a una carrera de trineos tirados por perros y un recorrido por lugares históricos. Pero tras las protestas, se decidió que la pareja se limitaría a visitar la base militar que Estados Unidos tiene desde 1951. No obstante, las declaraciones del vicepresidente aumentaron todavía más la tensión, al afirmar que Dinamarca no hacía un buen trabajo para la defensa y la seguridad de Groenlandia, porque no era su prioridad, y que si bien los isleños eran gente muy buena y respetaban su autodeterminación, tenían que defender el territorio frente a las pretensiones de Rusia o de China. Poco más tarde, Dinamarca rechazó el tono empleado por Washington, afirmando que así no se hablaba con los aliados cercanos, aunque dejó la puerta abierta a que Estados Unidos aumentara su presencia militar en la isla.
A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los groenlandeses merecían socios que los respetaran y los trataran como iguales, y agregó que el bloque estaba orgulloso de serlo. Por su parte, el gobierno autónomo denunció las provocaciones y las demostraciones de fuerza de Estados Unidos y lamentó que sus aliados se escondieran en una esquina y susurraran las condenas, porque solo aumentarían la agresividad de la administración de Donald Trump. La disputa por Groenlandia crece. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, viajó a la isla este viernes para visitar la base militar Pituffik, que los norteamericanos tienen en el noroeste del país. Desde allí pronunció un discurso en el que dejó clara, una vez más, la posición de su administración, según la cual Estados Unidos debería ser el garante de la seguridad de la isla, incluso si se independiza de Dinamarca. En ese sentido, Vance lanzó un mensaje claro. Nuestro mensaje a Dinamarca es muy simple. No han hecho un buen trabajo con la gente de Groenlandia. Han invertido poco en la gente de Groenlandia y han invertido poco en la arquitectura de seguridad de esta increíble y hermosa masa de tierra llena de gente increíble. Eso tiene que cambiar. Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca. El gobierno danés reaccionó este sábado a los comentarios de Vance. Mucho se ha dicho últimamente, se han hecho muchas acusaciones y alegatos, y por supuesto estamos abiertos a las críticas, pero para ser sincero no nos gusta el tono con el que se está hablando, así no se habla con los aliados cercanos. Y sigo considerando a Dinamarca y a Estados Unidos como aliados cercanos. Respetamos que Estados Unidos necesite una mayor presencia militar en Groenlandia. Como mencionó el vicepresidente Vance esta noche, aún contamos con el Acuerdo de Defensa de 1951. Este ofrece amplias oportunidades para que Estados Unidos tenga una presencia militar mucho más fuerte en Groenlandia. Si eso es lo que desean, entonces hablemos de ello. Desde el nuevo gobierno groenlandés, que fue formado este viernes, consideran esta visita como poco respetuosa. Asimismo, Donald Trump comunicó que había mantenido una conversación telefónica con el nuevo primer ministro canadiense Mark Carney, calificándola de muy buena y productiva, agregando que las cosas iban a funcionar muy bien entre ellos y que se iban a reunir tras las elecciones canadienses del 28 de abril. Por su parte, el mandatario canadiense, que había dicho que su vecino había dejado de ser un socio fiable, coincidió en que el diálogo con Trump había sido constructivo y agregó que pronto comenzarían a negociar una nueva relación comercial y de seguridad que pusiera fin a la dependencia de su país. Por último, aprovechó para confirmarle a Trump que iba a imponer aranceles como represalia a los que aprobara Estados Unidos y que buscarían que tuvieran el máximo impacto. Previamente, Trump había anunciado aranceles del 25% a todos los automóviles que no fueran fabricados en Estados Unidos, lo que afectaría fuertemente la economía canadiense, junto con los que se impondrían al acero y al aluminio, y otros que buscarían responder a las barreras que la administración republicana considera que les impone el resto del mundo. La Casa Blanca había pospuesto los aranceles a los autos a petición de los grandes fabricantes del país, pero los terminó extendiendo a las partes y a los componentes. Trump había anticipado que los aranceles serían poco severos y que la gente se sorprendería gratamente, pero los mercados no reaccionaron bien, mientras se anticipaba un aumento de precios. De todas formas, el mandatario norteamericano declaró que no solo no lamentaba que subieran, sino que preferiría que lo hicieran para que se vendieran más productos estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que había mantenido una conversación beneficiosa con el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney. El acercamiento se produce en un momento en el que el mandatario republicano ha tensado las relaciones con su vecino del norte con su política comercial y amenazas anexionistas. Tuvimos una muy buena conversación el primer ministro y yo, así que creo que las cosas van a funcionar muy bien entre Canadá y los Estados Unidos. Trump y Carney también acordaron reunirse poco después de las elecciones generales de Canadá del 28 de abril, convocadas por el primer ministro después de asumir su cargo en sustitución de Justin Trudeau. Today, President Trump and I spoke on the phone. Hoy el presidente Trump y yo hablamos por teléfono, tuvimos una discusión muy constructiva y acordamos comenzar negociaciones exhaustivas sobre una nueva relación económica y de seguridad entre nuestros dos países soberanos, inmediatamente después de las elecciones federales. Immediately following the federal election.
Pese a los comentarios optimistas de ambos líderes, que suponen un cambio de tono respecto a la retórica reciente entre Washington y Ottawa, Carney dijo que había advertido al presidente Donald Trump que Canadá pondría en marcha medidas de represalia el miércoles 2 de abril si Estados Unidos imponía nuevos aranceles. La medida anunciada por Trump amenaza con un potencial devastador a la economía canadiense, ya que el sector automotor da empleo a unas 500,000 personas en ese país. El presidente Trump no lamenta un eventual incremento de precios e incluso preferiría que subieran. Así lo dijo en exclusiva a la cadena NBC News. No podría importarme menos si suben los precios porque la gente comenzará a comprar autos hechos aquí, expresó el mandatario. Mientras tanto, Donald Trump continuó con las deportaciones de presos a una cárcel de El Salvador, una decisión que aumentó la polémica después de que un juez federal de Washington le haya prohibido utilizar la ley de enemigos extranjeros para aprobar las expulsiones sin intervención judicial. El secretario de Estado Marco Rubio anunció que otros 17 reclusos fueron enviados a la mayor cárcel de América Latina, asegurando que eran miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha, aunque se criticó que no se aportaran pruebas, después de varias denuncias de que algunos de los presos que ya habían sido enviados eran inmigrantes sin antecedentes penales y ni siquiera se revelaron sus identidades. Además, Rubio informó que en el último grupo había asesinos y agresores sexuales, mientras que el presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó que la operación era un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y añadió que entre los presos había 6 violadores de menores. No obstante, se reveló más tarde que de los 17 había uno que no había sido condenado por ningún delito y otros 3 tenían cargos. Por otra parte, esta práctica generó importantes condenas, ya que los presos fueron encerrados sin contacto con el exterior y sin acceso a representación legal, y sus familias no fueron notificadas, al tiempo que se investiga a la administración de Donald Trump por desacato, ya que uno de los aviones había despegado después de que el juez ordenara detenerlo, tras lo cual el mandatario pidió su destitución. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció el secuestro de sus connacionales y que estaban siendo recluidos en un campo de concentración nazi. Estados Unidos envió el domingo a El Salvador a 17 criminales violentos de las pandillas Tren de Aragua y MS-13. Así lo informó el lunes el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio. El gobierno del presidente Donald Trump ya expulsó este mes a más de 200 venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros, justo cuando un juez había suspendido temporalmente la posibilidad de deportar a migrantes, invocando esta norma del siglo XVIII, utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra. La pandilla venezolana Tren de Aragua y la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes en las calles de Los Ángeles, han sido declaradas por Washington organizaciones terroristas globales. En un mensaje en la red social X, Rubio describió el traslado como una operación antiterrorista exitosa llevada a cabo conjuntamente con aliados en El Salvador para proteger a la población estadounidense. En la misma plataforma, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo que todos ellos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos 6 violadores de niños. Muchos de los venezolanos enviados hace semanas a El Salvador han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una megacárcel visitada la semana pasada por la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció esos traslados como un secuestro de sus connacionales y aseguró que fueron llevados a un campo de concentración nazi en El Salvador. Las discusiones entre Estados Unidos y Venezuela habían subido de tono después de que Nicolás Maduro llamara imbécil al secretario de Estado Marco Rubio, ya que este visitó Guyana y le advirtió a Caracas que sería un gran error y una muy mala decisión si avanzara militarmente hacia sus reclamos soberanos en el Esequibo. La visita de Rubio tuvo lugar mientras ambos países realizaban ejercicios conjuntos en aguas internacionales y en la zona económica exclusiva del país, y recordó que tenían compromisos vigentes con Georgetown, a lo que Maduro respondió que a Venezuela no le amenazaba a nadie. Caracas ya incluyó el territorio en el mapa oficial, y el 25 de mayo, cuando son las elecciones para gobernador, estará en disputa un puesto para esa región, por lo que se espera que la tensión entre ambos siga aumentando. Pero Washington presiona cada vez más a Venezuela,
ya que Donald Trump decidió revocar los permisos a las petroleras que operaban en el país, una medida que se complementa con la imposición de aranceles a los países que compren petróleo venezolano. La decisión de Washington es un duro golpe para PDVSA, pero afecta también a 5 grandes petroleras, entre las que se destacan la norteamericana Chevron, la española Repsol y la italiana Eni, aunque ya se veían venir este paso y habían suspendido las importaciones de crudo, y ahora tendrán hasta finales de mayo para liquidar sus operaciones en Venezuela. Por su parte, Maduro aseguró que la situación sería enfrentada, controlada y superada, y agregó que ellos querían tener relaciones civilizadas y de respeto, pero que los norteamericanos habían decidido agredir al mundo entero y que terminarían perdiendo. Donald Trump retira los permisos a las petroleras que importan crudo venezolano, entre ellas está Repsol, la compañía que tiene comprometidos en sus negocios en Venezuela unos 500 millones de euros, confirma que ha recibido ya una carta y que está a la espera de tomar una decisión. La Casa Blanca endurece su ofensiva contra el chavismo y para ello utiliza el principal negocio de Venezuela. Podrán sancionar y poner aranceles a lo que le dé la gana. A lo que no podrán sancionar es el amor y el patriotismo del pueblo venezolano. Supone un golpe no solo para Caracas, sino también para varias compañías que, a pesar de las sanciones impuestas al régimen, recibieron licencias especiales por parte de la administración Biden para seguir exportando crudo. Entre ellas, la española Repsol. El año pasado, la multinacional produjo de media 67 millones de barriles al día en Venezuela. También afecta a petroleras de países como Italia, la India o el mismo Estados Unidos. Tienen hasta finales de mayo para cesar sus operaciones en el país latinoamericano. La cancelación de los permisos llega días después del anuncio de una nueva ronda de aranceles del 25% a los países que importan crudo de Venezuela. Entrará en vigor este miércoles y entre los perjudicados está España, pero el mayor exportador es China, que ya es un claro objetivo de la guerra arancelaria de Trump. Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio. A Maduro le acusa de no progresar en las reformas electorales y en el retorno de deportados. Trump ha convertido los aranceles en un mecanismo de presión, de amenaza a otros gobiernos. Y ahora les propongo ir a Ecuador, porque a 2 semanas del balotaje entre el mandatario Daniel Noboa y la correísta Luisa González, el poderoso movimiento indígena Pachakutik anunció que respaldaría esta última, lo que podría decidir la elección, ya que el candidato de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leónidas Issa, había salido tercero en la primera vuelta, con poco más del 5% de los votos. El movimiento ha mantenido enfrentamientos importantes con el correísmo, sobre todo por proyectos petroleros y mineros defendidos por el expresidente Rafael Correa, por lo que su apoyo no estaba asegurado, más allá de que Issa ya había pedido no votar por Noboa. Incluso después del acuerdo, algunos líderes anunciaron que no iban a acatar la postura del partido e iban a respaldar al candidato derechista. Uno de ellos fue el expresidente de la Confederación, Jorge Herrera Morocho, que dijo que el pacto con González no representaba a todas las bases y lamentó que la decisión no se haya tomado por consenso. No obstante, la candidata izquierdista firmó un documento en el que se comprometía a cumplir con una serie de peticiones en caso de llegar a la presidencia. Y el anuncio, que se hizo en un acto multitudinario, cobra más relevancia teniendo en cuenta que Noboa se impuso en las elecciones del 9 de febrero con menos de 17.000 votos de diferencia. Por su parte, el líder indígena advirtió que su apoyo no era un cheque en blanco para nadie, ni una hipoteca sobre su proyecto político, pero que en este momento lo más parecido a la postura del movimiento era la propuesta política de izquierda de Luisa González. El poderoso movimiento indígena de Ecuador formalizó el domingo su respaldo a la candidatura de la izquierdista Luisa González a la presidencia. El balotaje entre el presidente Daniel Noboa y González se realizará el 13 de abril, tras una primera vuelta en febrero en la que el mandatario obtuvo una ajustada victoria con apenas 0,17 puntos porcentuales delante de su rival, es decir, 16.746 votos. González firmó un acuerdo con el partido Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, en el que se comprometió a atender demandas como revisar las concesiones mineras en caso de ganar la elección.
El apoyo de Pachakutik es fundamental en esta polarizada elección, pues su líder indígena, Leonidas Issa, quedó tercero en la primera vuelta con 5,25%, poco más de 538.000 votos. La alianza entre González, candidata por el Movimiento Revolución Ciudadana de Correa, y Pachakutik, marca una nueva coalición entre las dos fuerzas políticas después de que los indígenas rompieran durante años con el correísmo por diversos desacuerdos. Aunque González, abogada de 47 años y heredera política del expresidente Rafael Correa, obtuvo el apoyo del principal bloque indígena, algunos líderes de los pueblos originarios anunciaron su apoyo a Noboa, un empresario de 37 años. Y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, también en plena campaña de cara al balotaje del próximo 13 de abril, informó que había mantenido una reunión con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y que le había pedido ayuda militar para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Noboa ya había afirmado que planeaba reformar la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras, considerando que podrían ayudar con los radares, y subrayó que ya habían acordado cooperar en cuestiones marítimas y que Estados Unidos iba a estar llevando a cabo patrullajes enmarcados no solo en la lucha contra el tráfico de drogas, sino también contra la pesca ilegal. Además, le pidió a su par estadounidense que evaluara la posibilidad de incluir en la lista de terroristas a las bandas locales, como ya hizo con la organización criminal venezolana Tren de Aragua o con los cárteles mexicanos, y que sacara a los ecuatorianos de la lista de prioridad en las deportaciones. El mandatario aclaró que Trump le había pedido discreción sobre la conversación, pero dijo que también se había tratado la problemática migratoria y la relación comercial, al tiempo que lo había felicitado por su lucha contra el narcoterrorismo y la narcopolítica y por estar contrarrestando la influencia de Venezuela, por lo que calificó la reunión como muy positiva. No obstante, generó polémica su anuncio de una alianza con el fundador de la empresa de seguridad Blackwater, Eric Prince, que cometió violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra en Irak, asesinando civiles, aunque aseguró que estarían sujetos a la ley y que se limitarían a cooperar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ecuador pidió al presidente estadounidense Donald Trump apoyo militar en la lucha contra el narcotráfico. Así lo informó el martes el mandatario Daniel Noboa en entrevista con Radio Sucesos, luego de sostener una reunión, según él, positiva con Trump el fin de semana. Según Noboa, el mandatario estadounidense le pidió discreción sobre los temas conversados, pero informó que hablaron de seguridad, migración y relaciones comerciales. Le pareció positivo que estemos luchando también contra el narcoterrorismo, que estemos luchando contra el narcotráfico, la narcopolítica y también la influencia de parte de Venezuela en el Ecuador y en la política ecuatoriana. El presidente ecuatoriano es uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina y busca apoyo internacional en la guerra contra las bandas que golpean el país. Recientemente planteó al Congreso que se elimine de la Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras como la que tuvo Washington hasta 2009 en el puerto pesquero de Manta, al suroeste del país, para vuelos antidrogas. En la cooperación marítima nosotros ya hemos avanzado y ahora ya está bastante claro el acuerdo. Ellos van a ayudar a patrullar no solo por narcotráfico, sino también los temas de pesca ilegal que tanto nos afecta y afecta al área protegida de Galápagos. Noboa apuesta por una política de mano dura para enfrentar la creciente violencia ligada a numerosas organizaciones ilegales enfrentadas entre sí y unidas en su guerra contra el Estado. Según el mandatario, Trump le dijo que va a revisar la solicitud de Ecuador de incluir en la lista de terroristas a las bandas locales con nexos internacionales. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con el incremento de la presión militar israelí en Gaza y los bombardeos contra el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la condena a la líder de la extrema derecha de Francia, Marine Le Pen, el terremoto en Birmania. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.